Entonces, ¿qué son los rodamientos? Aquí les presento un corto video donde se explica el funcionamiento, ¿no? Los rodamientos reducen la fricción, dice, ¿no? Ahí. O sea, los rodamientos son unos soportes que permiten sostener ejes mientras reducen la fricción debido a la rotación, ¿no? Bueno, normalmente los rodamientos, como los mostraban ahí, tienen unos rodillos o pueden ser unos balines, ¿cierto? Que son los elementos rodantes. Y típicamente los rodamientos tienen una pista interna y una pista externa. Pero que aquí se la mira pues de lado, pero ya la miraremos pues en otra vista, pero imagínense pues que esto es la vista en sección de un rodamiento. Aquí se mira la pista interna y la pista externa, ¿no? Y otros elementos, por ejemplo, a veces tienen unos separadores, deben tener lubricante y a veces tienen unas cubiertas aquí plásticas para protegerlos, que son los sellos. Bueno, aquí por ejemplo miramos un eje, ¿cierto? Este eje está soportando aquí un engranaje y ese eje está soportado en en 3 rodamientos, ¿no? Por una parte tenemos este rodamiento, aquí podemos ver la pista interna, el rodillo y la pista externa, ¿cierto? Y por este lado vemos 2 rodamientos, este que está aquí es uno y este que está aquí es otro, ¿no? El primero tiene unos rodillos y el segundo tiene unos balines o esferas de acero. Bueno, noten a mí además que, por ejemplo, uno de estos rodamientos, estos rodamientos de aquí, por ejemplo, están fijos, tanto las pistas internas, miren aquí, las pistas internas, esta pista está recostada contra el hombro del eje, y por el otro lado aquí hay una tapa que está fijando estas pistas aquí al eje, por una parte, y por otra parte, en la carcasa de la máquina, esta pista de este rodamiento está recostada aquí y está presionada acá por una tapa, es decir que están fijas tanto las pistas internas como las pistas externas. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de ejes, habíamos dicho que hay unos rodamientos localizadores y hay unos rodamientos flotantes. En este caso, como estos rodamientos están fijos, tanto las pistas internas como externas, este sería el rodamiento localizador. En cambio, este de acá, solo está fija la pista interna, la pista externa está flotante, puede moverse. Este sería el rodamiento flotante, ¿no? Es decir, que la componente de fuerza en esta dirección la asumiría este rodamiento. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos diferentes tipos de rodamientos. Básicamente, antes de hablar de los tipos de rodamientos, hablemos de los tipos de carga que pueden aparecer dentro de un eje. Entonces, si nosotros tenemos un eje, y si miramos aquí los tipos de carga que pueden aparecer sobre este eje, pues puede aparecer una carga dirigida a lo largo del eje, que sería la componente axial. Pueden haber cargas en esta dirección. Ese más me parece más parecido. Alguien tiene abierto. No,
El micrófono, por Ese favor, no es ¿quién Ana cierra? Gabriel, es Juan Gabriel. Ah, Juan Gabriel. Por favor, alguien que cierre ese micrófono, listo. Componente axial, y miren que las cargas también pueden venir en esta dirección. Estas son cargas radiales, ¿no? ¿Por qué radiales? Están dirigidas a lo largo del radio. Entonces, hay que tener bien claro eh, los tipos de carga que pueden aparecer en un eje. Miren que, por ejemplo, estos rodamientos son especiales para soportar cargas radiales, ¿no? Entonces tenemos los rodamientos más comunes, o rodamientos de bolas, rodamientos de ranura profunda también se les llama, que son dos pistas, y tenemos aquí unas esferas o unos balicitos entre esas dos pistas. Por acá ya tenemos este rodamiento específicamente, pues es el más común y también de los más económicos. Miren que estos soportan carga radial, pero también una pequeña porción de carga axial, ¿no? Estos, por ejemplo, son más apropiados para soportar carga radial, pero también carga axial, ¿cierto? Porque tienen aquí unos hombros más grandes que les permiten también soportar un mayor porcentaje de carga axial. Estos tenemos rodamientos de doble hilera de bolas. Miren que aquí la pista tiene como cierta curvatura. Eso le permite al rodamiento de alguna forma como alinearse un poco. Entonces, ustedes recuerdan que cuando verificábamos ejes, pues en algunos tipos de rodamiento, las condiciones de rotación del eje eran muy exigentes, pues el rango era muy estrecho. En otros rodamientos ese rango era mucho más amplio. Este es un caso de un rodamiento que permite pues una rotación más grande ahí en el apoyo, ¿cierto? Porque es un rodamiento autoalineante. Acá tenemos un rodamiento de rodillo cilíndrico. Tienen mucha más alta capacidad de carga radial que estos de acá. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque un rodamiento de rodillos tiene más capacidad de carga que un rodamiento de bolas. Estamos hablando de carga radial, ¿no? Es decir, si presionamos, por ejemplo, aquí esta esfera y presionamos aquí este rodillo, ¿cuál de estas dos configuraciones le hace más daño a esta pieza? ¿Y por qué? Profe, ahí pues no sé, no sería por, no, o sea, el que más daño hace sería el de la bola, por el, Claro, ¿y por qué? Porque el contacto aquí es puntual, ¿no? claro. En cambio acá, ¿cómo es el contacto? Pues ocurre a lo largo de toda esta línea que estoy pintando aquí. Y se puede decir que es como una carga distribuida. Pues entonces se distribuye más la carga, ¿sí? O sea que el contacto aquí es contacto lineal, ¿no? ¿Cierto? Lineal, perdón, aquí se me fue esto. Contacto lineal. Entonces, aquí hay una línea donde se distribuye la carga que se le está aplicando aquí de contacto. En cambio, aquí solo es un punto. Y esa es la razón por la que estos rodamientos de rodillos tienen una capacidad de carga radial mucho más grande que estos de acá de bolas, ¿no? ¿Cierto? Pero estos de acá tienen una capacidad de carga axial nula, mientras que estos tienen algo de capacidad de carga axial, ¿no? Digamos, eh, ahí tenemos ventajas y desventajas. Acá tenemos
un rodamiento de rodillo cilíndrico mucho más largo, miren lo que es más largo, o sea que este pues le gana a este todavía, porque este de por sí ya le gana a estos, porque el contacto se distribuye más, pero al ser el rodillo más largo, pues tiene una capacidad de carga radial mucho más grande, ¿no? Acá tenemos un rodamiento de agujas, se llama así, porque los rodillitos son prácticamente como agujas. Noten que en este caso, este rodamiento, por ejemplo, solo tiene una pista externa. La pista interna es directamente ya el eje. ¿Y en qué caso se utilizan estos? Cuando no tenemos mucho espacio, entonces no hay mucho espacio entre el eje y la carcasa, entonces tenemos que poner ahí un rodamiento de agujas, ¿no? Como este. Y tendríamos estos rodamientos de rodillos cónicos, miren que los rodillitos pues tienen como una forma cónica, y estos rodamientos soportan carga radial, pero también carga axial, ¿no? Combinada. Entonces, cuando hay una combinación de cargas, radial y axial, estos serían una buena opción, igual que estos, ¿no? Igual que estos. Profe, ¿el diámetro de los rodillos afectan en algo? El diámetro de los rodillos. Ya vamos a ver más adelante los catálogos y ahí vamos a mirar, pues, digamos que más que fijarnos en el diámetro de los rodillos, lo que miraríamos es la capacidad de carga que tenga el rodamiento, ¿no? Que normalmente la especifica el fabricante para una referencia de rodamiento dado. ¿Sí? Profe, y con respecto, digamos, a la separación de las bolas o de los rodillos, ¿también afectan algo? Sí, claro, no, eso sí. Porque imaginémonos, por ejemplo, si las bolitas están más juntas, ¿la capacidad de carga sería mayor o menor del rodamiento? ¿Qué opinan? Sería mayor, ¿no? Porque pues tendríamos más bolitas que están soportando la carga, ¿cierto? Entonces se está distribuyendo la carga ahí entre más bolas. Ahora, ¿cuál es el problema de que haya más bolas en el rodamiento? Mayor fricción, profe. No. El problema es armarlo, ¿no? Porque, ¿cómo se arma un rodamiento? Les voy a explicar. Pero, profe, ¿eso no lo hace una máquina? Sí, sí, pero imagínense cómo en la práctica armaríamos un rodamiento. Tenemos dos pistas, una pista interna y otra externa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los ponemos en esta configuración y empezamos a agregar aquí bolitas. ¿Cierto? Luego, pues ya centramos y repartimos las bolas y le ponemos un separador, que es este aparato, ese elemento ahí, y así se ensamblaría el rodamiento, ¿no? Ahora, imagínense, pues, si las bolas están más juntas, eso sería más difícil, ¿no? De ensamblar. Entonces, cuando hay muchas más bolas, pues ya no podemos ensamblarlo de esta forma, que es la forma normal, como se ensamblan los rodamientos. Entonces, tendríamos que ensamblarlo de otra forma, que es como se ensamblan estos, ¿no? Que la pista sale por un lado, entran las bolas y se ensambla, ¿no? Entonces, dependiendo pues de la capacidad que tenga el rodamiento y de qué tan caro sea, pues será, digamos, la configuración que tenga. Pero obviamente si tiene más bolas es mucho más fino y tiene mucho más capacidad de carga, ¿no? Bueno, acá tenemos rodamientos de tipo axial. O sea, estos son específicamente para resistir cargas axiales. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando calculábamos los tornillos de potencia, nosotros calculábamos algo que era el collarín, ¿cierto? ¿Qué era el collarín? El collarín es lo que resiste, por ejemplo, si el tornillo está soportado aquí, debe haber algo aquí que resista la carga axial, ¿cierto? Este tipo de rodamientos harían ese trabajo, ¿no?
y en ese caso pues la fricción sería mínima, porque si hay algo que diferencie un buje de un rodamiento, es que el buje trabaja por deslizamiento, ¿cierto? En cambio, un rodamiento trabaja por rodadura. Entonces, este tipo de elementos pues tienen significativamente menos fricción comparado con un collarín, con un buje, ¿cierto? Que se puede usar en algunos casos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este rodamiento de empuje axial en una sola dirección, es decir, tenemos una pista fija y otra pista que es la que donde se aplica la carga axial, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un rodamiento de empuje axial de doble dirección, es decir, que tenemos una pista fija y el empuje puede venir por la pista de acá abajo o por la pista de acá arriba, ¿no? Digamos, este tiene 3 pistas. Acá tenemos un rodamiento de contacto angular, aparecían también en la categoría anterior, porque estos pueden soportar tanto carga radial como carga axial, ¿no? Tenemos estos rodamientos de rodillos cilíndricos, entonces se aplica lo mismo que ya habíamos visto, es decir, este versus este, pues tiene una capacidad de carga mucho más grande porque los rodillos pues distribuyen mejor la carga, ¿no? También tenemos cojinetes de empuje axial de rodillos cilíndricos de agujas, como este, que se utilizan cuando hay poco espacio. Y finalmente los cojinetes de empuje axial de rodillos cónicos, que soportan algo de carga radial, ¿no? También. Bueno. ¿Qué pasó aquí? Bueno, creo que está cargando un video que es un poco largo. Entonces vamos a ver este video donde se resume lo que les acabé de decir, pero pues ya explicado por el fabricante, ¿no? Montaje y desmontaje de rodamientos SKF. ¿Sí pueden escuchar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Este video de entrenamiento de SKF es una introducción a los rodamientos. SKF produce una amplia gama de rodamientos que abarca desde diminutos rodamientos de alta precisión utilizados en cámaras y equipos de oficina, hasta grandes rodamientos de rodillos esféricos utilizados en los medios más hostiles. Hay 2 familias básicas de rodamientos según sus elementos rodantes: rodamientos de bolas y de rodillos. Los rodamientos de bolas poseen pequeñas áreas elípticas de contacto con el camino de rodadura. Aunque tienen una limitada capacidad de carga, presentan poca fricción y suave deslizamiento. Los rodamientos de rodillos presentan áreas de contacto mucho más amplias, lo que los hace apropiados para aplicaciones de cargas pesadas y de impacto. El rodamiento rígido de bolas es ciertamente el más versátil y popular de todos los rodamientos. Puede soportar tanto cargas radiales como axiales. Ahí lo están ensamblando, ¿no? Para una Mírenlo. amplia gama de aplicaciones de carga ligera y alta velocidad, como pequeños motores eléctricos, electrodomésticos, reductores pequeños, etc. Su bajo rozamiento le permite trabajar a baja temperatura y puede ser sellado de por vida en muchas aplicaciones. El rodamiento de 2 hileras de bolas rótula tiene características similares al anterior, con la ventaja de que puede operar con desalineación dinámica. Esto lo hace apropiado para situaciones donde el alojamiento se encuentra mal alineado o el eje se flexiona por efecto de la carga. El rodamiento de bolas con contacto angular tiene capacidad de soportar cargas axiales y radiales combinadas a altas velocidades con gran precisión.
Se deben usar siempre en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento I está basado en el rodamiento rígido de bolas con diámetro exterior esférico, que se combina con una variedad de alojamientos, lo cual proporciona unidades robustas y sencillas que admiten una desalineación estática. El rodamiento de rodillos cilíndricos puede soportar grandes cargas radiales con gran precisión. Existen muchas variantes de este rodamiento, la mayoría de las cuales permiten que un aro se mueva axialmente en relación al otro. Esto lo posiciona como el rodamiento ideal en aquellas aplicaciones de donde se debe permitir la dilatación del eje con precisión. El rodamiento de una hilera de rodillos cónicos es un rodamiento extremadamente robusto que soporta cargas radiales y axiales en un solo sentido. Tal como el rodamiento de bolas con contacto angular, este rodamiento debe ser usado en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento de rodillos a rótula es el caballo de carga de la familia de rodamientos de rodillos, capaz de soportar cargas radiales y axiales pesadas, en cualquier dirección y de tolerar tanto la desalineación dinámica como la estática. Se lo encuentra en todo tipo de plantas industriales. El rango de anchos y secciones del rodamiento combinados con la opción de agujero cónico para facilitar el montaje y desmontaje lo convierten en un rodamiento extremadamente versátil. El rodamiento CARB es un rodamiento único de SKF y posee propiedades notables. Tiene una sola hilera de rodillos esféricos alargados que tolera la desalineación dinámica junto con una gran capacidad de carga radial y libertad de movimiento axial dentro del rodamiento. Se utiliza como el vínculo libre en conjuntos que exigen grandes dilataciones, por ejemplo, en los cilindros secadores de las maquinarias papeleras y en los rodillos de las máquinas de colada continua. Los rodamientos están sujetos a un enorme esfuerzo cíclico cuando los elementos rodantes pasan por la zona de carga. La relación de vida útil L10 se basa en el 10% de los rodamientos que presentan alguna forma de fatiga tras soportar la carga dinámica de catálogo C durante 1.000.000 de revoluciones. El restante 90% puede exceder en promedio 5 veces esta vida útil. Las aplicaciones de rodamiento suelen exigir que dos rodamientos soporten adecuadamente al eje en forma axial y radial. Los aros de los rodamientos deben ser montados correctamente y debe evitarse que se deslicen o muevan sobre el eje bajo carga. Es necesario suministrar cierto juego radial interno dentro del rodamiento a fin de evitar la precarga. Para lograr un rendimiento satisfactorio, es esencial que el grado de juego o interferencia entre los aros y sus asientos se adecue a las condiciones de fabricación del rodamiento y del diseño de la maquinaria. La lubricación adecuada es crítica para el rendimiento de los rodamientos. Deben tenerse en cuenta la carga, velocidad, tipo y tamaño del rodamiento, la temperatura de operación, el ambiente y el tipo de sellado, la facilidad de acceso y los periodos de funcionamiento. La película lubricante de los rodamientos es increíblemente delgada, entre 1/10 de micrón y 1 micrón. Por lo tanto, cualquier partícula de suciedad o daño de la superficie del rodamiento romperán esta película. La mayoría de los rodamientos SKF se fabrican con acero endurecido de alta calidad al cromo carbono. Se los fabrica con los más altos niveles de precisión. La forma y terminación de los caminos de rodadura se miden a niveles de submicrones. Los conjuntos de bolas y rodillos se gradúan en micrones. El producto final es tal que con un cuidado razonable y atención en la etapa de montaje durará más que la unidad en la que se ha instalado. La serie de videos de entrenamiento, montaje y desmontaje de los rodamientos SKF se ha realizado para asistir e informar a los usuarios de los rodamientos. Bueno, entonces ahí pues resumieron lo que habíamos hablado, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, ¿con qué criterios se deben seleccionar rodamientos? En primer lugar, pues los rodamientos tienen que ser compatibles con el espacio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues espacio radial y también espacio axial, ¿no? ¿Sí? Si tenemos mucho espacio, pues podemos utilizar un rodamiento bastante grande, bastante voluminoso, ¿no? Si eso no es un problema. Pero si tenemos muy poco espacio, tenemos que utilizar prácticamente rodamientos de agujas
Y en el caso extremo de tener muy poco espacio, pues prácticamente sin pistas, ¿no? Solo con los elementos rodantes. Miren que, por ejemplo, en este caso, este tiene los rodillos, pista externa y pista interna. Este de aquí prácticamente solo tiene los rodillos porque el espacio es muy limitado. Asimismo, pues sucede con los rodamientos de tipo axial. Dependiendo del espacio, pues tenemos diferentes variedades aquí de opciones. Bueno, entonces también ahí en el video lo reiteraban, ¿cierto? Que cuando soportamos carga radial pura, pues los rodamientos de rodillos funcionan mucho mejor que los de bolas, ¿cierto? Porque pues tienen un área de contacto mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues también entre estos, pues este que tiene una área de contacto mucho más grande superaría a estos que están acá, ¿no? Bueno. Con la carga axial, pues también tenemos algo parecido, ¿cierto? Si comparamos, por ejemplo, los rodillos versus, perdón, las esferas versus los rodillos, pues estos tienen una capacidad mucho más grande que estos de acá, ¿no? Cuando tenemos que soportar carga combinada, entonces aparecen como buenas opciones los rodamientos de contacto angular, ¿cierto? O los rodamientos de rodillos cónicos, ¿no? Cuando aparece carga combinada, tanto radial como axial, ¿no? O como en este caso, que aparece aquí, miren que en esta configuración que aparece aquí, tenemos dos rodamientos. Este es el responsable de tomar la carga radial prácticamente toda, y este de aquí es el responsable de tomar la carga axial, ¿no? Por eso están trabajando juntos. Y por eso esta pista del rodamiento de rodillo está prácticamente abierta, es decir, que él prácticamente puede moverse así, porque el objetivo de este rodamiento no es soportar carga axial. Esa función se la transfiere a este, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa cuando hay que soportar momento? Momento, hagan de cuenta, por ejemplo, caso típico, una rueda de un vehículo, ¿cierto? Tenemos aquí internamente un eje. Ese eje está empotrado por acá, por ejemplo, al chasis del vehículo, ¿cierto? Y aquí, pues, si aplicamos una carga, ¿cierto? O si aplicamos una carga así, por ejemplo, ¿qué le va a pasar a esta rueda? Pues trata de rotar, ¿no? Trata de rotar. Al tratar de rotar, pues no es suficiente un rodamiento de una sola pista. Tiene que haber un rodamiento aquí de doble hilera. Generalmente los rodamientos de doble hilera son necesarios en este caso, porque ¿cómo se soporta esta carga? Pues aquí tiene que aparecer un momento que trate de balancear este de aquí, ¿no? Mientras este trata de hacer rotar la rueda en este sentido, ¿cierto? Este momento de aquí debería tratar de hacer rotar la rueda en sentido contrario, ¿no? En este caso creo que las flechitas las dibujé mal. A ver. Sí. Así y así, ¿no? Hacerlo rotar, o sea, este momento de aquí, que se genera aquí en estas dos pistas, pues debería balancear este, ¿no? Caso típico,
por ejemplo, ruedas de vehículos, pero no solo es el único. Hay muchas aplicaciones donde ocurre esto, ¿no? Donde se tiene un montaje así. Cargas que están tratando de hacer rotar a los cuerpos, y el soporte pues tiene que tener esa capacidad de generar aquí un momento, ¿no? Generar un momento. En ese caso, siempre se utilizan rodamientos de doble hilera. Casi siempre. Lo mejor, más recomendado en estos casos, rodamientos de contacto angular de una hilera emparejados o rodamientos de rodillos cónicos, ¿no? Por excelencia en estas aplicaciones. ¿Qué pasa cuando hay que soportar desalineación? Entonces, ahí en el video lo explicaba, ¿cierto? Los más recomendables serían estos rodamientos autoalineantes que tienen una pista aquí como circular, ¿cierto? Que permite pues que el eje aquí rote sin que se dañe el rodamiento, ¿no? Son los más recomendables. Y los menos recomendables, en el caso de desalineación, los de ranura profunda y de rodillos cilíndricos, ¿no? No se acomodan a desalineación. Entonces, obviamente, estos, cuando se diseñen los ejes, tienen que ser muy rígidos para que no roten ahí, para que no roten y no se desalineen, ¿no? Bueno. Respecto a la velocidad, en el video lo nombraba, ¿cierto? Lo recuerdo. Los que mejor se comportan a altas velocidades son los rodamientos de bolas, porque son los que generan menos fricción. Entonces, si vamos a transmitir, a mover algún dispositivo a altas velocidades, los más recomendables serían los rodamientos de bolas de ranura profunda, si la carga radial pura, o los rodamientos autoalineantes. Y si la carga es combinada, pues los de contacto angular serían los más recomendables, ¿no? Los rodamientos de empuje axial no se acomodan bien a altas velocidades como los radiales, ¿no? Bueno. Aquí también nombraba ahí en el video algo importante, ¿cierto? Estos rodamientos pues son elementos de precisión, ¿sí? Tienen unas tolerancias muy estrechas, y cualquier impureza, partícula de polvo o de agua, pues puede arruinar un elemento de estos. Por lo general siempre estos elementos van protegidos. En este caso, por ejemplo, aquí esta tapa se le ha agregado aquí un sello de caucho, ¿cierto? El cual se aprisiona aquí en esta cavidad, pues, y sella esta cavidad para que no ingrese ninguna impureza a este alojamiento donde está ubicado el rodamiento. Puede ser esa una opción. Algunas veces se pueden utilizar unos elementos de caucho especiales, unos retenedores, se llaman esos. Aquí pues se ve la vista en sección, que es un elemento de caucho. Tiene aquí como una terminación en punta, y evita de que aquí, pues en primer lugar, aquí disminuye la fricción al haber aquí esta punta, ¿cierto? Para que no se queme el caucho mientras la máquina está rotando, y por otra parte, pues protege de que ingrese polvo o impurezas aquí al rodamiento. Otras veces se puede utilizar una configuración aquí también de un sello que tenga aquí como un laberinto, ¿cierto? Y eso que evita, pues que se escape el lubricante, que normalmente pues va a estar aquí haciendo parte del rodamiento y protegiéndolo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de sellos: sellos en contacto con superficies estacionarias y superficies deslizantes, sellos de no contacto y fuelles y membranas. Este sería el caso de un fuelle, ¿cierto? Algunos rodamientos también vienen sellados. En el video creo que lo mostraron, ¿cierto? Vienen ya de fábrica lubricados y sellados, no hay que abrirlos, ¿sí? Simplemente ese rodamiento, cuando ya cumple su vida útil, pues se lo saca sin tocar las partes internas, el sello, porque ya vienen sellados y con un lubricante de por vida, ¿no? Bueno,
Respecto a las configuraciones de los rodamientos, ya cuando hablábamos de los ejes habíamos hablado un poco de este tema, ¿cierto? Normalmente tenemos un rodamiento localizador. Miren que en este caso la pista interna está fija, aquí con una tuerca al eje. La pista externa está presionada aquí entre esta tapa y este sello, y este anillo de retención. No hay movimiento ni de la pista externa ni de la pista interna axialmente, ¿cierto? Mientras que acá, si bien está fija tanto la pista externa como la interna, miren que aquí el diseño de la pista permite de que el eje se pueda alargar o se pueda acortar, y eso permitiría pues que se expanda o que se contraiga, es decir, que este sería el rodamiento flotante, ¿no? Acá tenemos otra configuración. Este sería el rodamiento localizador, que soporta la carga axial. Este permite que el eje se mueva axialmente, es decir, que este es el rodamiento flotante. Entonces, miren, aquí aparece locating bearing, o sea, rodamiento localizador, y este sería el rodamiento flotante, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Continuemos. Profe, tipo de material que normalmente se lo hace o cómo se sabe ahí? Bueno, los rodamientos nosotros no los fabricamos porque pues, son elementos de muy alta precisión. Lo que hacemos es elegirlos, o sea, ya elegir un rodamiento comercial dentro de un catálogo, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pero estos rodamientos se fabrican con unos aceros de muy alta resistencia, porque como están en contacto en unos ciclos de contacto continuo, ¿cierto? Desarrollan unos esfuerzos bastante altos. Por esa razón, las pistas son fabricadas con unos aceros de muy alta resistencia, ¿no? Normalmente aceros aleados de muy alta resistencia. Bueno, ahí en el video también hablaba de las tolerancias, ¿no? Es decir, cada fabricante, dependiendo de la aplicación, pues hay rodamientos para aplicaciones, digamos, normales, ¿cierto? Pero también hay rodamientos para aplicaciones de muy alto desempeño. Por ejemplo, cuando se esperan grandes temperaturas en la maquinaria, ¿cierto? Debido a la operación, pues es importante elegir el juego apropiado para sobrellevar pues esa expansión que va a haber, ¿no? Debido al calentamiento. ¿Sí? Entonces, normalmente en los catálogos pues se dan algunas recomendaciones en aplicaciones especiales, ¿no? En aplicaciones especiales. Bueno. ¿Cómo ajustamos o localizamos un rodamiento dentro de un eje? Hay varias formas. Se puede hacer, por ejemplo, con tuercas. Miren que, por ejemplo, si utilizamos una tuerca como esta para localizar la pista interna de un rodamiento, una vez que se ajusta, esta tuerca se le inserta aquí este tipo, como una arandela con pestañas, ¿cierto? ¿Para qué función tienen esas pestañas? Una vez que la tuerca llega al tope, lo que hacemos es que doblamos esa pestañita hacia adentro aquí en estas ranuras y de esa forma la bloqueamos, ¿no? Entonces es como un sistema de seguridad para que la tuerca no se afloje. ¿Sí? Otras veces se puede bloquear utilizando aquí un tornillo prisionero, ¿no? Que también haría algo parecido. Hablando de la carga de los rodamientos, pues los rodamientos vienen especificados en su catálogo con una carga dinámica y una carga estática. De eso vamos a hablar justo en este momento, ¿no? Entonces, normalmente nosotros
diseñamos los rodamientos con base en la carga dinámica, ¿no? Porque la mayoría de máquinas pues, que utilizan rodamientos se están moviendo a altas velocidades. Ya bajo unos casos muy raros, donde no hay rotaciones prácticamente, o las velocidades son menores a 10 RPM, seleccionaríamos un rodamiento bajo carga estática. Y los movimientos serían oscilantes muy lentos, ¿no? Esto, pues, como les digo, sería muy raro. Generalmente, los rodamientos pues, se utilizan en máquinas que están rotando a altas velocidades y la carga dinámica es la carga con la que se los elige, ¿no? Bueno. Aquí, antes de hablar de la vida de un rodamiento, pues aquí hay se muestran algunas fallas que pueden ocurrir en los rodamientos. Generalmente, por ejemplo, si ustedes van a estar trabajando en una empresa o asesorando, digamos, algún montaje, una forma fácil de dañar un rodamiento es montarlo mal, ¿no? ¿Sí? Cuando no se tienen las herramientas apropiadas, por ejemplo, se los monta a golpes y prácticamente en el montaje se los terminaría dañando, ¿no? ¿Sí? Prácticamente en el montaje. Entonces, hay unas herramientas especiales que permiten, unas prensas que permiten, pues, introducir esos rodamientos a presión dentro de los ejes sin dañarlos, ¿no? Y asimismo retirarlos. Hay unas herramientas especiales que permiten retirar los rodamientos sin dañarlos, ¿no? ¿De qué depende la vida de un rodamiento? Pues depende de varias cosas, por ejemplo, de la lubricación, de que haya sido bien montado, ¿cierto? Ya también de la vida, pues si ha trabajado muchos ciclos de carga, pues ya va a haber un desgaste. De la desalineación de la máquina, del eje, de la corrosión, si estamos hablando de una máquina pues montada en un ambiente muy corrosivo, por ejemplo en la costa, pues ahí es crítico, ¿no? Este efecto, ¿no? De la corrosión. Puede fallar la jaula, tiene que haber una lubricación apropiada y pues el efecto del sello que protege contra contaminantes pues es clave, ¿no? Bueno, entonces, y aquí me adelanté demasiado. Listo. En algunos casos, cuando el montaje pues, es a baja temperatura y cuando se quiere aumentar la vida del rodamiento y que la operación sea más silenciosa, se puede utilizar lo que se llama precarga. ¿Qué es eso de precarga? Que es, digamos, buscar un medio en el que una pista del rodamiento se ajuste contra la otra, es decir, que se haga cierta presión ahí, puede ser con un sistema como este, por ejemplo, y de esa forma pues se reducen las tolerancias aquí que internamente existen, ¿cierto? Queda más apretado el rodamiento, pero eso puede mejorar la rigidez, puede aumentar, digamos, puede disminuir el ruido, y en algunos casos pues se utiliza estos métodos de precarga para compensar el desgaste y para una vida en servicio más larga, ¿no? Entonces son casos especiales donde se utiliza precarga. En el catálogo podríamos encontrar nosotros una figura como esta. Miren que normalmente pues, nos especifica, ¿qué es lo que nos especifica el fabricante? El diámetro de la pista externa, el diámetro del eje, que iría aquí, ¿cierto? El ancho del rodamiento, ¿cierto? Y, por ejemplo, otra cosa que nos especifican a veces los fabricantes es cuál debería ser la altura del hombro máxima que debería tener el eje que se va a montar aquí. Por ejemplo, en este caso, pues aquí nos están dando un diámetro máximo y mínimo de el eje del hombro que debería venir aquí en el eje
montado aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno. Asimismo también, pues acá se especificaría este diámetro máximo para el alojamiento, ¿no? Para el alojamiento, donde iría montada la pista externa del eje, del rodamiento, perdón. Entonces, hablemos un poco de la vida de los rodamientos. De hecho, en la presentación lo hablaron, pero en ese momento pues estábamos un poco fuera de contexto, entonces, y lo dijeron muy rápido, entonces no creo que ustedes hayan alcanzado a notar lo que hablaron ahí de la vida de los rodamientos, ¿no? Entonces, lo que sí podemos decir es que los rodamientos en ese funcionamiento pues soportan muchos ciclos de carga, ¿cierto? Y eso da origen a lo que en algún momento yo les había hablado, que es la fatiga, ¿cierto? La fatiga es un fenómeno que se presenta en elementos que están funcionando bajo movimiento y que producen fallas prematuras a niveles de esfuerzo muy por debajo de los que soportaría ese elemento bajo carga estática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los fabricantes hacen para poder medir la vida de un rodamiento? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, digamos que ponen 100 rodamientos de un tipo específico con un tipo específico con una carga. Los ponen a rodar, ¿cierto? Los ponen a rodar y la carga que sobrepase el 90% de esos rodamientos, o sea, en este caso si son 100, pues la carga mínima que sobrepase el 90 de esos 100 rodamientos sería la capacidad de carga de ese rodamiento bajo un número determinado de ciclos, ¿cierto? Perdón. En el experimento que les estaba nombrando, digamos, si ponen 100 rodamientos con una carga específica, eso duraría un número determinado de ciclos, ¿cierto? Duraría un número determinado de ciclos. Entonces, miren que en las pruebas experimentales que se han hecho sobre los rodamientos, pues se ha encontrado que hay una relación entre la fuerza y la vida. La vida medida, por ejemplo, en millones de ciclos, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues cuando la carga disminuye, la vida de los rodamientos aumenta, ¿no? Como este es un diagrama log-log, pues aquí hay una relación, pero es una relación que no es lineal, sino es una relación potencial, ¿no? Entonces, de esos experimentos se ha determinado que los rodamientos, que la relación de carga versus vida, pues sigue esta expresión. F por vida elevado a la 1 sobre A es igual a una constante. Entonces, ¿qué pasa? Que los fabricantes especifican una carga, una vida, perdón, que normalmente es la vida útil de un grupo de rodamientos, la cual la sobrepasa el 90% de ellos, y a esta vida se le llama la vida B10 o L10, y normalmente es 1 por 10 a la 6 revoluciones. Entonces, en un catálogo, el fabricante da una carga dinámica y él garantiza que bajo un rodamiento funcionando bajo ese nivel de carga, superará al menos esta vida L10 o B10, que es de 1 por 10 a las 6 revoluciones, o sea, 1.000.000 de revoluciones. ¿Sí? Eso es lo que se especifica en los catálogos. Ahora, por otra parte, como ya se sabe que existe esta relación de carga y vida, que es igual a una constante para los rodamientos, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, igualar, si tenemos un nivel de carga y una vida, ¿cierto? 1, podríamos igualarla a un nivel de carga y a una vida 2, ¿cierto? Si, por ejemplo, esta carga
una de estas cargas es las que especifica el fabricante, o sea, la que aparece en el catálogo, ¿cierto? Y la vida que especifica él, que es la vida L10, que normalmente es de 1.000.000 de revoluciones, ¿cierto? Entonces, podríamos despejar aquí la carga del catálogo, ¿cierto? Que sería F por L a la 1 sobre A, dividido L10 a la 1 sobre A, pero si tenemos en cuenta que si ponemos esta vida, si la expresamos en 1.000.000 de revoluciones, entonces prácticamente esto de acá desaparecería y nos quedaría que la carga del catálogo para una aplicación determinada estaría dada por la carga radial equivalente que le vayamos a aplicar al rodamiento y la vida que nosotros necesitemos para una aplicación específica. Esto lo vamos a aclarar haciendo un ejemplo, ¿no? En esta expresión, L tiene que estar dada en millones de revoluciones para que se haya desaparecido pues esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? Para que ahí haya desaparecido. Entonces, ¿quién es A? A es un exponente que se ha encontrado experimentalmente, por ejemplo, para rodamientos de bolas vale 3 y para rodamientos de rodillos vale 10 tercios, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente para calcular la vida que nosotros requerimos en una aplicación, normalmente pues nos dan las revoluciones por minuto de la máquina, ¿cierto? Y nos dan el número de horas. Entonces, nosotros calculamos esas RPM, las pasamos a RPH, es decir, revoluciones por hora, la multiplicamos por el número de horas y la dividimos entre 1 por 10 a la 6 y eso nos daría la vida que requerimos en millones de revoluciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y otra cosa que aquí aparece es que miren que aquí para poder calcular la vida nosotros necesitamos las horas que debemos garantizar de funcionamiento de la máquina, ¿cierto? ¿Dónde aparece eso? Pues aquí aparece, por ejemplo, en el catálogo de SKF, una sugerencia de la vida útil que debería tener una aplicación específica para rodamientos. Por ejemplo, si estamos seleccionando rodamientos para electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, equipos técnicos de uso médico, pues se sugiere una vida útil en horas de funcionamiento de 300 a 3.000. ¿Cierto? Si ya estamos hablando, por ejemplo, de máquinas que van a estar trabajando intermitentemente, máquinas, herramientas eléctricas portátiles, dispositivos de elevación, máquinas y equipos para la construcción, la vida sugerida sería de 3.000 a 8.000 horas. Si ya son máquinas un poco más sofisticadas, por ejemplo, ascensores, grúas, ya se sugeriría 8.000 a 12.000 horas de funcionamiento. Máquinas que trabajan continuamente, por ejemplo, 8 horas de trabajo diario, que tengan engranajes, motores eléctricos y de uso industrial, trituradoras giratorias, entre 10.000 y 25.000 horas, ¿no? Máquinas aquí pues que trabajan mucho más tiempo, por ejemplo, estas que trabajan 24 horas de trabajo continuo, de engranajes, maquinaria eléctrica, de compresores, etcétera, de 40.000 a 50.000 horas, ya que sí seguiría subiendo. Por ejemplo, si estamos hablando de la turbina de un avión, ¿cierto? Nosotros no podemos estar bajando esa turbina pues a cada rato, entonces pues habría que ponerle unos rodamientos elegir unos rodamientos para una vida mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí, motores para buques, ¿no? Más de 100.000 horas de funcionamiento, pues no se espera que un motor de esos se lo esté desmontando cada rato para hacerle mantenimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros con base en esta ecuación, teniendo la carga que requiere, la carga radial equivalente que requiere nuestro montaje y la vida
que calcularíamos con esa tabla que les mostré yo ahí y con las condiciones de operación de la máquina, pues calcularíamos la carga C10 o carga de catálogo, ¿cierto? Y pues acá por ejemplo les muestro, esto es un pantallazo de una parte del catálogo SKF que está subido en Moodle, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un rodamiento de bolas, el diámetro del eje, por ejemplo, aparecería aquí, ¿cierto? Aquí aparecerían otras dimensiones del rodamiento y aquí aparece la carga C, carga dinámica. Carga de catálogo, que es la que nosotros calculamos y con base en el cálculo que hagamos, pues elegiremos esta referencia o esta referencia de rodamientos, ¿no? Aquí está la referencia del rodamiento, que es con la cual compraríamos el rodamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esa forma en la que se eligen los rodamientos, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos, dice, un eje está apoyado por dos rodamientos de bolas, A y B. El eje hace parte de una picadora de pasto, la cual gira a 1000 RPM. Seleccione dos rodamientos de bolas. Para esta aplicación, suponga que el tamaño del eje puede estar entre 25 y 30 milímetros. Bueno, entonces, vamos a copiar aquí el ejemplo, primero que todo. ¿Cierto? Bueno, entonces tenemos un eje. Supongan que ustedes ya lo eligieron. Tiene dos apoyos, un rodamiento por este lado, otro rodamiento por acá. No sabemos exactamente qué es lo que tenga aquí. Puede ser que tenga engranajes, poleas, etc. Algún tipo de carga aquí, ¿cierto? Y, por ejemplo, este es el rodamiento A, este es el rodamiento B, ¿cierto? Tiene una carga en la dirección Y, digamos, de, por ejemplo, 700 Newton, ¿cierto? Profe, Ajá. perdón, se me fue el internet un rato. ¿Me podría explicar, o sea, los que están en los extremos, esas vendrían a ser, como, o sea, como decir, dónde van los dos rodamientos? Sí, O en sí es, a ver, no entiendo bien el espérame. dibujo. O sea, estos son los soportes, ¿no, Mónica? Si, no sé si digamos, si te lo imagines. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un diseño. A ver, por ejemplo. Me voy a mostrarles, por ejemplo, un diseño de una máquina. Por ejemplo, esta máquina. ¿Cierto? Este cilindro lo mueve este motorcito. Aquí va un eje, ¿cierto? Pues obviamente aquí yo no lo puedo ver, pero aquí se ve aquí tiene que haber un soporte y del otro lado tiene que haber un soporte. ¿Sí? Ah, ya. Así, ahí ya entendí. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos algo parecido, ¿cierto? Tenemos aquí un soporte y aquí tenemos otro soporte. ¿Sí? Este eje pues podría ser... ¿Luego serían chumaceras? ¿Se llaman? Sí. Las que se le ponen cuando son así rodamientos. A veces se le suele llamar chumaceras, ¿no? Pero internamente lo que tiene una chumacera sería un rodamiento, ¿no? Sí, lo que dice la compañera es cierto. O sea, a veces cuando un rodamiento viene dentro de un soporte con esta forma, se le suele llamar
vulgarmente chumacera, aunque una chumacera realmente es otro elemento, pero vulgarmente le llaman chumacera, ¿no? Y aquí internamente pues vendría el rodamiento, los rodillitos, etcétera. Vendría embebido ahí, digamos que este es un elemento comercial que uno lo puede instalar fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esto es lo que nos estamos refiriendo aquí, ¿no? Lo que está diciendo la compañera, que algunas veces le suelen llamar chaumaceras, ¿sí? Realmente es un rodamiento de pedestal, ¿no? Entonces, aquí hay un soporte que uno lo puede atornillar fácilmente a la estructura de una máquina, y dentro de este soporte viene embebido aquí un rodamiento, que lo podemos montar directamente sobre un eje, y aquí, por ejemplo, con un tornillito, pues lo podemos fijar, ¿no? ¿Sí? Que no son, digamos, los únicos que existen. Por ejemplo, también pueden haber estos, pero estos no son de pedestal, ¿sí? Estos permiten, pues, fijarlos lateralmente, ¿no? Fijarlos lateralmente. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que tenemos aquí un eje, dos rodamientos, ¿cierto? Aquí pues me tocó dibujar esta carga así, porque realmente no la podré dibujar en el eje Z, ¿cierto? Porque el eje Z saldría del plano. Pero pues hago la aclaración ahí como para que me entiendan esta carga. O sea, si la pudiéramos ver en 3 dimensiones, pues sería una componente de fuerza en Y y una componente de fuerza en Z, ¿no? Esto sería 700 Newton y esto sería 500 Newton, ¿no? ¿Cierto? De tal forma, pues que si nosotros tenemos una componente de fuerza de 700 y otra de 500, pues realmente lo que tenemos es una carga radial combinada, ¿no? O sea, aquí tenemos una carga radial combinada. ¿De cuánto? Pues sería de 700 al cuadrado más 500 al cuadrado, ¿no? Y eso raíz, eso nos daría 860.2, ¿no? ¿Claro hasta ahí? Esa sería la carga radial combinada en el rodamiento A. Este de acá. Si hacemos algo parecido, pues en el de acá, la carga radial combinada sería 1749.2. ¿Cierto? ¿Estas cargas de dónde salen? Aquí en el problema no las dan, pero ¿de dónde saldrían? ¿Las cargas? Pues se acuerdan que cuando estábamos calculando ejes, nosotros hacíamos un análisis estático, ¿no? Y calculábamos las cargas sobre los soportes, ¿no? Entonces, estas cargas salen ¿de dónde? De un análisis estático del eje, ¿no? ¿Vale? Bueno. En este caso, pues ya no las dan, nos facilitan un poco la vida. Listo. ¿Qué deberíamos hacer luego? Dice que este eje hace parte de una picadora de pasto. Bueno, entonces vámonos por acá. Veamos aquí, a ver. Picadora de pasto, a ver, máquinas agrícolas, busquemos por aquí, máquinas agrícolas, por ejemplo, porque una picadora de pasto es una máquina agrícola, ¿cierto? Máquinas agrícolas, mírenla aquí. O sea que se sugiere una vida de útil de 300 a 3000 horas de funcionamiento, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren suponer para esa maquinaria, para esa picadora de pasto,
una vida por acá más grande, pues también podrían hacerlo. Lo que pasa es que tengan en cuenta que si elegimos una vida muy grande, pues esos rodamientos van a ser más costosos, ¿cierto? Entonces, pues estaríamos hablando de una máquina de mejor calidad, pero mucho más costosa. Entonces ahí tenemos que tener un balance entre calidad y también costo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cuál escogemos? ¿300, 3000 o un valor entre ellos? Suponiendo que queremos una máquina que dure, por ejemplo, pongámosle 3000 horas, ¿no? 3000 horas, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que H, lo sacamos de ahí, serían 3000 horas. 3000 horas. ¿Cierto? ¿Cuántas son las RPM? Creo que son 1000. Profe, Ajá. verano, usted tomó con respecto a la vida sugerida, pues H la tomó 3000, pero o sea, lo tomó porque, o sea, se coge 300 o 3000, o sea, el más grande. Por ejemplo, si yo utilizara el segundo caso, utilizaría H como 8000. No, realmente ese criterio lo define uno como diseñador, ¿no? Digamos, por eso les decía, de hecho podríamos tomar, por ejemplo, 100.000 horas para nuestros rodamientos de esa máquina. Sería nuestra responsabilidad, sabemos que eso nos va a dar un rodamiento mucho más grande, mucho más robusto, que la máquina va a durar mucho más tiempo, pero eso también implicaría que nuestro diseño va a ser más costoso, ¿no? Entonces, finalmente, no es que aquí SKF, que es un fabricante de rodamientos, nos sugiere aquí unas vidas, pero quienes realmente vamos a tomar la decisión somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si estamos diseñando una máquina para trabajo pesado, porque hay herramienta, ¿no?, para trabajo liviano y para trabajo pesado. Por ejemplo, ustedes compran, pueden ir a una ferretería, compran un taladro drywall, ¿cierto? Que son de los más, Dewalt, perdón, que son de los más costosos, y ustedes leen ahí en la plaqueta del taladro y dice trabajo liviano o trabajo ligero. Pero también pueden encontrar taladros de igual que digan trabajo pesado. ¿Qué significa? Que el taladro de igual de trabajo pesado fue diseñado con unos criterios de vida mucho más altos que el de trabajo liviano, porque el de trabajo liviano es de pronto para alguien que compra un taladro en la casa, que de vez en cuando tiene que montar un cuadro o hacer un arreglo ahí en la casa, que lo utiliza ocasionalmente el taladro, ¿cierto? Pero en cambio, el taladro diseñado para trabajo pesado lo compra un constructor que lo va a usar 24 horas al día, ¿cierto? Los 7 días a la semana, y pues muy probablemente lo va a dañar en un periodo más corto. Entonces es eso, ¿no? Tiene que ver con la calidad del producto. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Listo. Entonces, en este caso, pues, por solucionar aquí, digamos, le supusimos 3000 horas, ¿cierto? El problema nos dice además que este eje está rotando a 1000 RPM, 1000 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Pero recuerden que la fórmula que les presenté por acá, pues para poder calcular la L o la vida, necesitábamos las RPH. ¿Cómo convertimos minutos a horas? Entonces, pues 60 minutos tiene una hora, ¿no? Aquí le decimos a los minutos chao, y eso nos daría 60.000 revoluciones por hora, ¿no? Que serían los RPH. ¿Listo? Bueno.
¿Qué más necesitamos? Miren, para calcular la vida, se necesita multiplicar los RPH por el número de horas que se espera que dure ese rodamiento y dividirlo sobre 1 por 10 a la 6, ¿cierto? Es decir, que L sería igual a 60.000 revoluciones por hora por 3.000 horas. 3.000 horas, ¿cierto? Eso nos daría la vida en revoluciones, pero como lo necesitamos en millones de revoluciones, 1 lo dividimos 1 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, eso nos daría 60. $60.000 por 3.000 dividido 1 exponente a la 6, o sea, 180. ¿180 qué? Millones de revoluciones. Millones de revoluciones, listo. Entonces, por ejemplo, seleccionemos el rodamiento A. Nos dice que está apoyado por rodamientos de bolas, ¿no? Rodamientos de bolas. Entonces, hablemos del rodamiento A, por ejemplo. El rodamiento A deberíamos calcular para poder seleccionarlo la carga C10, carga de catálogo. Esa carga de catálogo viene dada por esta fórmula, mirenla aquí. F, que sería la carga radial equivalente, por L a la 1 sobre A. F por L a la 1 sobre A. ¿Cierto? ¿Quién es F? Pues la carga combinada en el rodamiento A, que ya la teníamos aquí, era 860.2. 860.2. Eso son newton, ¿cierto? Newton por 180 elevado a la 1 sobre A. ¿Quién es A? Si es rodamiento de bolas, A vale 3, y si es rodamiento de rodillos, A vale 10 tercios. En este caso sería 1 sobre 3, porque es un rodamiento de bolas. ¿Eso cuánto nos daría? A mí me da 4.856.8. 4.856.8 newton. Kilonewton, ¿cuánto sería? 4.8 kilonewton, ¿no? Me voy a dar cuenta por qué lo puse en kilonewton. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo sacamos esta carga C10 para el rodamiento A? Bueno, listo, no hay preguntas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ya con esta carga C10? Pues tenemos que irnos al catálogo, ¿cierto? Tenemos que obligatoriamente irnos al catálogo. Por ejemplo, a ver, veamos. Diseño de máquinas. Entonces, por aquí, catálogo de rodamientos. Este catálogo está ahí en Moodle. Hay varios fabricantes de rodamientos, ¿cierto? Por ejemplo, hay, dentro de los más renombrados está SKF, FAC, NSK, por ejemplo, ¿cierto? Entre otros, que son fabricantes de rodamientos.
Yo tengo aquí, por ejemplo, este catálogo de rodamientos SKF, no quiere decir que sean los únicos, ¿cierto? Y pues nos va a servir para ilustrar pues cómo se seleccionan los rodamientos. Entonces, aquí pues hay una gran cantidad de información. Si la pueden leer, pues sería fabuloso, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a ir directamente pues a lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en la página creo que 85, aparece la vida sugerida, ¿cierto? Que fue la que les mostré yo, ¿cierto? Para maquinarias agrícolas, aparece esta es la vida sugerida, ya la utilizamos esta, ¿cierto? Y más abajo hay una gran cantidad de rodamientos de diferentes tipos. Vamos a ver, por ejemplo, los más sencillos, a ver. Bueno, por aquí ya empezamos con los más sencillos. Los más sencillos son los rodamientos de bolas, ¿no? Entonces, por aquí aparece, bueno, entonces aquí aparece, miren el catálogo, aparece este rodamientos rígidos de bolas, rodamientos Y, de bolas de contacto angular, de rótula, de rollos cilíndricos, etcétera, ¿no? Diferentes tipos. Entonces, los más sencillos, más baratos, rodamientos rígidos de bolas. En este problema, específicamente, nos están pidiendo un rodamiento de ese tipo, ¿cierto? Rodamientos de bolas, ¿cierto? Entonces, bueno, estamos en la sección correcta del catálogo. Entonces vamos directamente ya a donde están los tamaños y las tablas. Por ejemplo, nos iríamos a la página 322. Miren que aquí ya aparecen las dimensiones del rodamiento, ¿cierto? Diámetro exterior, diámetro del eje, que es este de minúscula, B, que es el ancho, aquí aparece, y aquí aparece pues la carga dinámica y la carga estática. Y por acá aparece la referencia del rodamiento. Entonces miren que específicamente en este problema nos dicen que suponga que el tamaño del eje puede estar entre 25 y 30 milímetros. Entonces obviamente el tamaño del eje aquí no estamos hablando de 3 milímetros, tendríamos que irnos mucho más abajo, ¿cierto? Aquí ya estamos en 20 milímetros, 22. Por ejemplo, acá ya estaríamos 25, 28, 30, ¿no? Es decir que el rodamiento que elijamos podría estar entre todas estas opciones de este catálogo. Supongamos que vamos a elegir un rodamiento de 25 milímetros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la carga C10 mínima que necesitamos para nuestra aplicación? 4.8 kilonewton. ¿Por qué la pusimos en kilonewton? Porque en el catálogo la carga C10 o C simplemente está dada en kilonewton. Entonces pregunta, por ejemplo, ¿este rodamiento serviría o no serviría? Este, por ejemplo. Suponiendo que en el tamaño estemos cumpliendo, porque no solo es importante la carga, sino también que aquí esto se nos ajuste a las dimensiones de nuestra máquina, pero en este caso, pues como no tenemos estas dimensiones, estamos suponiendo de que este diámetro sí nos sirve para nuestro eje. Entonces la pregunta es, esta carga de 4.36 kilonewton, que es la capacidad de carga dinámica de este rodamiento, ¿cumpliría o no lo que necesitamos? Creería que no. Pues necesitamos 4.8 y tiene una capacidad de 4.36, es decir, que no nos sirve este de aquí. No nos sirve. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, este, que tiene una capacidad de carga dinámica de 7,02 y la referencia de ese rodamiento es un 61905 de SKF. ¿Cierto? Miren que, por ejemplo, estos de acá ya están muy sobrados.
¿cierto? Este, por ejemplo, ¿serviría o no serviría este de aquí? Este que estamos aquí, tenemos aquí. Este de aquí, ¿serviría o no? Tampoco serviría. Tiene una capacidad de carga de 4,49, necesitamos 4,8. Tampoco serviría, entonces serviría el siguiente, ¿no? Este. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, mire, elegimos un rodamiento de bolas, referencia 61905. 61905 SKF. ¿Vale? Y ahí estaríamos pues cumpliendo ya con lo que nos piden. ¿Preguntas? ¿Claro hasta ahí o no? Bueno, si no tienen preguntas, entonces, por favor, calcúlenme el rodamiento para para el punto B. 10 minuticos para que me calculen. Profe, ¿puede alejar un poco la pantalla, por favor? Es que tuve que ir a atender y me falta copiar una partecita. Eso ahí, gracias. Elíjame, por favor, el rodamiento para el lado B, ¿no? En este caso, la demanda de carga es mucho más grande, ¿cierto? Listo, entonces 10 minuticos y miramos quién nos comparte, ¿no? La elección de este rodamiento. El catálogo está en el campus, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden buscar rodamientos. Aquí está el catálogo de rodamientos SKF, ¿no? Profe, ¿en qué página que estaba para la referencia? Estamos en la página 326. En la 330 está de 25. 330, bueno. Aquí yo diría que la 326, ¿no? Pero 330. Glorita, creo que estás acá, ¿no? Es un rodamiento de 60 milímetros, ¿no? 330, profe. Sí, 330, mira, esa es la página 330. Ah, no, yo estoy mirando las páginas de arriba, del documento. Ah, ya te entiendo. La 330 en el PDF. Exacto. Ya, listo. Bueno, entonces. Profe, a mí pues la FL me dio 1.75 kilonewtons. A ver, hagamos el cálculo, ¿no? Y C me dio 9,87 kilonewtons. Hagamos el cálculo, sería A mí me dio diferente. C10 sería igual a ¿qué? Pues es básicamente esto, ¿cierto? Es la misma fórmula, porque la vida no va a cambiar, ¿cierto? Es la misma, ¿no? Solo que cambiaría que la carga radial, pues no es 620, sino A mí me dio 16.6. 1749, aquí sería 1749. Newton. Entonces sería 1749 por 180 elevado a la 1/3.
da 9.875, o sea, 9.87 kilonewton, ¿cierto? Kilonewton. Nos vamos aquí al catálogo, supongamos que fuera de 25 milímetros el diámetro del eje. 9.87. Aquí tenemos 11, este de 8 no nos cumpliría, tendríamos que usar este, ¿no? Mínimo, pues este, ¿no? O sea que al menos sería un rodamiento 60.05 de SKF, ¿no? Mínimo. Sí, profe. O sea, la referencia sería un 60.05 SKF. Ahora, les hago aquí una aclaración porque a veces ya pues ya ha sucedido, ¿no? Y es que en este ejemplo pues el diámetro del eje no lo dan prácticamente, ¿no? Pero realmente deberíamos calcularlo, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el diámetro del eje? Pues ya sabemos, ¿no? Que los ejes hay que calcularlos por resistencia y por rigidez, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya hablando de otro ejemplo, no de este. Por ejemplo, digamos. Es más, para no irnos por otro lado, hablemos, por ejemplo, del eje que calculamos en la clase pasada. Por ejemplo, era este, a ver. Nosotros quedamos contentos con este eje porque ya lo verificamos, por rigidez estaba funcionando bien. Tendríamos que verificarlo por resistencia, pero bueno. Supongamos que fuera que fuéramos a calcular este eje aquí, ¿no? Que fuéramos a montar el rodamiento aquí. Miren que el rodamiento es de 45 milímetros, ¿no? Entonces, veamos si en el catálogo existe un rodamiento de 45 milímetros. Ah, bueno, sí, ¿no? Sí existe, mírenlo. 45 milímetros. Pero, ¿qué pasaría? A ver. Y acá, el rodamiento, pues también es de 45 milímetros, ambos serían compatibles, ¿no? Bueno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, digamos, si este eje aquí no fuera de 45, sino de 46 milímetros? ¿Cuál tamaño elegiríamos? ¿Este o este? ¿Qué opinan? ¿O ninguno? Si fuera de 46, ¿cuál de estos tamaños elegiríamos? ¿Qué opinan? ¿Ninguna idea? Bueno. Si el eje fuera de 46 milímetros, lo que nos tocaría es hacer dos cosas. O mandarlo a maquinar este eje y bajarle 1 milímetro, ¿cierto? Para que quede de 45. O tendríamos que hacer un diseño diferente, rediseñar este eje con un diámetro de 50 aquí, por ejemplo. Pero no podríamos poner un rodamiento grande ahí de 50 porque es una idea que a veces les ha venido a la cabeza a algunos estudiantes, y es que como necesitan aquí como aquí el eje es de 46, entonces le eligen un rodamiento de 50 milímetros, ¿no? Aparentemente uno pensaría que como queda jugado ahí, que entra, pues cierto, que funcionaría bien, ¿no? No funcionaría bien. Porque los rodamientos entran a presión en el eje. O sea, entran ajustados en el eje. Es más, el que maquine esta punta de eje debería hacer una medición especial
para que ese rodamiento calce exacto ahí, ¿no? En ese eje, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí quedó claro que nosotros no podemos modificar lo que tiene aquí el catálogo, porque el catálogo tiene aquí unos números discretos, ¿cierto? Sabemos que nosotros no podemos mandar a construir un rodamiento pues, al diámetro que nosotros queramos, sino que tenemos que ajustarnos a lo que haya comercialmente. Y eso significa que lo que tenemos que maquinar son los ejes. Entonces, cuando diseñemos ejes, pues aparte de todo lo que ya sabemos de cómo diseñar ejes, también tenemos que estar pensando en los rodamientos y estar pensando en el catálogo y en que las dimensiones que elijamos tienen que ser comerciales, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces yo sí tengo preguntas. Bueno, ¿y qué pasa, chicos y chicas? ¿Qué pasa cuando la carga radial no es pura? Porque nosotros habíamos hablado, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de carga radial pura, ¿no? Carga radial pura. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando la carga también tiene una componente axial? ¿Qué pasa cuando hay una componente axial? ¿Cómo elegimos el rodamiento? Bueno, en primer lugar, cuando tenemos una carga axial, ¿cierto? La pregunta es, ¿podemos usar cualquier clase de rodamiento o no? Primera pregunta. Ya miramos en que ya sabemos qué tipos de rodamiento existen, por ejemplo, cuáles son indicados para ciertas aplicaciones. Entonces la pregunta es, si tengo una componente de carga axial, ¿puedo usar cualquier tipo de rodamiento o no? ¿Qué opinan? Pues no sé, yo creería que no. No, porque ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros recordamos acá por ejemplo, sabemos que estos son indicados para carga radial, pero pueden soportar algo de carga axial, ¿cierto? Estos pueden soportar carga radial y axial combinada, y estos de acá, definitivamente no. O sea, estos solo son indicados para carga radial pura. ¿Sí? Entonces, no podemos usar cualquier tipo de rodamiento, ¿cierto? Podemos usar estos o estos, cuando hay una componente de carga axial. O sea, solo los de balines se podría decir. Sí, pero cuando la carga axial, digamos, no es significativa, pues podríamos usar estos que son baratos. Si la carga axial es significativa, pues ya nos tocaría pensar en estos, ¿cierto? O en estos, ¿no? Bueno, primera pregunta respondida, listo. Bueno, lo otro es cómo haríamos los cálculos, ¿no? ¿Cómo haríamos los cálculos? Porque en la fórmula que yo les mostré aquí, solo aparece una F, ¿no? O sea, no aparece F, aparece aquí una FR o FA, ¿cierto? Sino que aparece una sola F. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí en la ecuación? La ecuación aparece lo que se llama una carga radial equivalente. Carga radial equivalente. Y si tenemos carga axial, ¿cómo calculamos esa carga radial equivalente? Pues con esta fórmula, ¿no? Carga radial equivalente sería igual a unos factores por la carga radial
más 1, un factor por la carga axial. Vamos a ver qué significa cada uno de esos factores. B es un factor de carga. Si lo que está girando es la pista externa, si la pista externa está girando, B valdría 1.2. Si lo que gira es la pista interna, B vale 1, ¿no? Primero que todo. Entonces ya sabemos este factor B de dónde sale. Por una parte. Profe, ahí como así, o sea, si gira la pista externa sería como si el rodamiento estuviera moviéndose y sin, o sea, no es que no sé tampoco cómo explicarme. A ver, espérame. Voy a hacerte aquí un dibujito. Digamos, nosotros tenemos una máquina. ¿Cuál es el caso usual? Caso convencional de siempre. Lo usual no es que gire como... Caso usual es que tenemos acá la pista externa fija en el bastidor de la máquina y que la pista interna esté rotando. O sea, que el eje esté rotando. Caso usual. O sea, en este caso, ¿cuánto valdría B? 1. ¿Cierto? 1. Pista externa fija, pista interna moviéndose. El otro caso es al contrario. O sea, el eje está quieto, pero lo que está acá se está moviendo. Profe, ¿puede pasar que los dos se estén moviendo o no? Los dos se estén moviendo, pero siempre tiene que haber un movimiento relativo de uno respecto al otro, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un elemento fijo que es el bastidor de la máquina, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Claro. no puede pasar ese caso, es que los dos Sí, estén claro. moviendo. Tiene que haber un elemento Listo, fijo. Ujú. Sí. Siempre tiene que haber un elemento fijo. Bueno, gracias. Ujú. Listo, entonces eso por una parte. Listo, ese sería B. ¿Y de dónde salen los otros? Aquí tenemos la carga radial y la carga axial, pues que eso no la da quién, el problema, ¿no? ¿De dónde salen X sub I y Y sub I? Pues eso salen de una tabla, ¿no? Profe, ¿el problema nos informa si se mueve la externa o la interna? Sí, claro, ¿no? Ah, ok. No, además que nosotros también, pues más que el problema, más que informándonos el problema, deberíamos nosotros, ¿no? Saberlo, ¿no? Como diseñadores, porque, por ejemplo, pongamos un caso, a ver. Por ejemplo, a ver, volvamos al caso de la rueda del vehículo. Rueda del vehículo, eje, y aquí dentro va el rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo ahí? ¿La rueda o el eje? Pues se supone que en este caso, en esta configuración en la que estábamos mirando, está fijo el eje, ¿no? Y se está moviendo la rueda. O sea que se está moviendo la pista interna o la pista externa. La externa. Exactamente. O sea que B valdría ¿cuánto? 1.2, ¿no? 1.2, porque se está moviendo la pista externa. La pista externa. Un caso. Otro caso, pero también en otro vehículo, pero ya donde este eje es motriz. O sea, este eje está conectado al motor del vehículo y está rodando. En ese caso, ¿quién es el que se mueve? Ese sería otro caso, ¿no? A ver, veamos, pintemos ese caso por aquí. No me permite borrarlo. Veamos aquí, por ejemplo, un caso de un
Ujú. Por ejemplo, este caso. Miren que en este caso, este eje mueve un engranaje, este engranaje mueve a esto, y estos piñones están conectados aquí a unos ejes. Aquí hay un rodamiento, aquí hay otro rodamiento. ¿Qué es lo que está fijo y qué es lo que está moviéndose? Aquí está el rodamiento. Entonces miren que esta parte que está aquí, pues es una parte que va fija al bastidor de la máquina, ¿cierto? Está fija la pista externa y lo que se está moviendo es la pista interna, o sea, el eje que va dentro de la pista interna del rodamiento. Por ejemplo, ese sería otro caso, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular B. Y entonces estábamos hablando de estos otros factores. Su I y Y su I. ¿De dónde sale? Pues de una tabla, ¿no? Entonces miren que, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en estos casos? Pues en primer lugar uno tiene que hacer un predimensionamiento con una carga radial. Con la carga radial hace un predimensionamiento. En el catálogo escoge un rodamiento y de ese rodamiento pues elige este C sub 0 o carga estática, ¿cierto? Con esa carga estática y con la carga axial uno calcula aquí un factor, ¿cierto? Luego entra aquí y hace la comparación. Si se cumple esta condición, X y Y serían estos. Si se cumple esta condición, X y Y serían estos. Hagamos un ejemplo. Supongamos que aquí, en este problema, la carga axial es de, por ejemplo, 300 newton. Sería otro problema, ¿no? Ojo, ¿no? 300 newton. Carga axial 300 newton. Entonces, ¿cómo entramos nosotros aquí a esta tabla? Miren que tenemos que calcular F axial sobre C sub 0. Nosotros ya habíamos predimensionado este rodamiento. En ese caso, habíamos escogido este 61905. Creo que estaba por acá arriba, ¿cierto? Creo que era este, 61905. Lo habíamos predimensionado este. C sub 0 nos dio 4.3 kilonewton, ¿cierto? 4.3 kilonewton. Entonces calculemos cuánto sería en ese caso. Estamos hablando de otro ejemplo. El mismo problema, pero en A hay una fuerza axial de 300 newton, ¿no? Bueno, entonces tenemos que calcular FA sobre C sub 0. En este caso nos dio C sub 0, nos dio 4.3 kilonewton, o sea, 300 sobre 4.300 newton, porque esos serán 300 newton, ¿cierto? ¿Cuánto nos da?
0,06, ¿cierto? Entramos aquí a esta tablita con ese valor, 0,06, ni siquiera aquí está en la tabla, tocaría utilizar el valor más bajo, ¿cierto? 0,014, ¿listo? Entonces, para este caso, el valor más bajo valdría E vale 0,19. Hagamos este cálculo, ¿cuánto es FA sobre B por FR? FA sobre B por FR, en este caso, ¿cuánto nos daría? FA es 300. Supongamos que está rotando la pista interna, o sea que B vale 1. ¿Cierto? Caso normal. Fuerza radial nos daba ¿cuánto? 860.2. 60.2 newton. ¿Eso cuánto nos da? 300 sobre 860.2, 0.34. 0.34 por una parte. Perdón, con esta relación nosotros habíamos encontrado, pues aquí lo mínimo que nos daba era 0,014. ¿A nosotros nos dio cuánto? 0,06, ¿cierto? 0,14, perdón, aquí creo que el 0,6. Estábamos, entonces, perdón, estaba diciendo que era aquí, ¿no? Estábamos 0,06, estaríamos en este caso, ¿no? Estaríamos superando este aquí. O sea que E nos dio 0,27. Nos dio 0,27. Entonces, ¿cómo es esto que está aquí en la fórmula respecto a E? ¿Menor o igual? ¿Cómo es esto respecto a esto? FA sobre B por FR, en este caso, es mayor que E, ¿no? Es mayor que E, porque 0,34 es mayor que 0,27. Entonces, ¿en qué caso, en qué lado de la tabla estaríamos? Cuando esto es menor que E o cuando esto es mayor que E. Estaríamos en el caso cuando esto es mayor que E, ¿no? Es decir, que en ese caso X2 sería 0,56 y Y2 1,63. ¿Sí está claro de dónde estamos sacando esto? Hicimos primero la comparación. Estamos en este lado de la tabla, donde esto es mayor que esto. Y aquí nos estaría dando X2 0,56 y Y 1,63, ¿no? X2 0,56 y Y2 1,63. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto valdría ahora la carga radial equivalente? Pues sería igual a ¿qué? Sería a X1, perdón, X, que sería 0,56. B dijimos que era 1, ¿no? Por 1. Carga radial, 860.2 más Y sub I, que es 1,63, por la fuerza axial, que es 300, ¿no? Eso nos daría ¿cuánto? 0,56 por 860.2, 1,63 por 300, 970.
970.7 newton. Miren que no cambió mucho. Entonces, esta fuerza radial equivalente la que metemos ahora en la ecuación del C. O sea, en esta. Entonces, C10 o C del catálogo sería igual a la fuerza radial equivalente por la vida a la 1 sobre A. O sea, 970.7 newton por la vida, que era 180 millones de revoluciones elevado a la 1/3. Eso sería igual a ¿cuánto? 5.480. 5.480 newton, que sería aproximadamente 5,48 kilonewton, ¿no? Y con esta C es donde elegiríamos y nos iríamos al catálogo. Ahora, resulta que en este caso la C que necesitamos la cumple esta mismo que utilizamos en el predimensionamiento, o sea que estaría bien, sería también, aún con carga axial, cumpliría, ¿no? Cumpliría.